a tratar pues es ejemplos de lo que vimos el día pasado, relativo, pues nunca mejor dicho, estuvimos estudiando, ¿no?, el movimiento relativo, es decir, qué es cómo podemos relacionar lo que ve un observador con otro observador cuando tenemos más de un observador. Y bueno, pues sistemas de referencia, y luego lo aplicábamos a sistemas de referencia no inerciales, cuando uno era inercial y el otro estaba acelerado. Acelerado respecto a uno inercial, eso es lo que significa la palabra acelerado. Acelerado respecto a uno inercial. Bueno, pues esto es lo que estuvimos viendo. Ya visteis que dependiendo de cómo se movía, qué es lo que ocurría con uno respecto al otro, pues nos salían cosas diferentes. Bueno, vamos a cogernos primero un ejemplo de aplicación. Vamos a intentar estudiar cómo es la condición de rodadura sin deslizamiento. Cuando un cuerpo rueda sin deslizar, y uno dice, anda, es otra cosa diferente. Espera un poco, ¿no? La condición de rodadura se plasma matemáticamente en una ecuación. De alguna manera habrá que llegar a esa ecuación. Entonces vamos a estudiar lo primero, como ejemplo de movimiento relativo, no slip, o sea, sin deslizamiento. Y ver qué condición bueno, importante, y eso es lo que intento con los 3 ejemplos que voy a poner, que os deis cuenta de que hay que tener mucho cuidado. Si uno tiene la idea clara, es aplicarlo al problema que te están planteando. Porque si uno se aprende una fórmula, como va a aparecer en el caso más sencillo, V igual a omega por R, resulta que eso para otro problema es falso. Ahora veréis a qué me refiero con V igual a omega, porque es una cosa que se aprende uno de memoria. Vale, pues vamos a ver eso, o sea, intentar entender físicamente qué significa eso de que no haya deslizamiento. ¿En qué problema? Primer ejemplo, pues. Por cierto, una cosa que se me olvidaba. Os dejé aquí en abierto, bueno, es un enlace al Meet, a uno de los cursos de... ¿Veis aquí que pongo, no, enlaces al Meet? Pues, por si queréis echarle un vistazo, que hacen vuestros compañeros, como ya no es del mismo año, ¿no?, de personas que están estudiando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces tienen una asignatura que es como la vuestra, de mecánica. Bueno, la llaman dinámica y control o ingeniería. Pero si veis los temarios, o sea, si veis de qué trata el asunto o que intentan trasladar, pues veréis que realmente es lo que intento yo, no hay más. Bueno, y aquí hay esta es una lección. Bueno, me cago en su padre. Perdón. Que me estoy grabando. Bueno, aquí, ¿queréis un ingeniero? Pues nada, aquí tenéis un ingeniero típico. ¿Creéis que solo somos aburridos los de aquí? Bueno, pues os miráis eso y luego me decís que incluso a lo mejor yo soy gracioso. Bueno, aquí. Bueno, hay un poco, es una lección de todos los cursos, una que tienen vídeos. Bueno, como estáis viendo, hay un poquitín en la pizarra, pues trata de eso, de movimiento relativo, sistemas de referencia de traslación, de rotación, sin más, ¿vale? Eso porque lo tenéis ahí ya en abierto. Vamos a dejarlo esto por aquí. Bueno, pero nosotros estábamos no con eso, que era una cosa que sino... Un ejemplo. Tenemos un cuerpo rodante, muy sencillo, un cilindro
o una esfera, como va a ser un movimiento en el plano, tengo un suelo, el suelo, horizontal, ¿de acuerdo? No, bueno, horizontal da igual, porque aquí la gravedad no estoy estudiando la dinámica, las fuerzas que están actuando. Un suelo plano. Hombre, lo podía poner inclinado. Da igual. El suelo es plano, una superficie plana. ¿Por qué incido, intento? Porque claro, luego tendremos superficies no planas. Entonces la cosa cambia, ya la advertencia es... Claro. Bueno, y sobre ese suelo plano, si queréis, horizontal, a mí qué más me da, pues pongo un cuerpo rodante, un cuerpo de forma pues sencillita, una esfera, un cilindro, da igual para lo que voy a hacer yo, de radio. Bien, ¿vale? Y me dicen, ese cuerpo rueda sobre esa superficie plana, sin deslizar. Es decir, por ejemplo, se está moviendo de izquierda a derecha, por ejemplo. Pues esto sería, estaría, ¿no? Una cosa, si yo marco un punto, pues uno está, bum, 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 bum. De hecho, tengo un vídeo, ay, qué pena, que me hicieron unos alumnos también hace 8 años o por ahí. Cogieron un coche, su coche me imagino, bueno, no, pero muy bien, y metieron un apuntador láser en los radios de la rueda, pero no lo iban a poner deprisa, simplemente de noche. Entonces grabaron el movimiento del coche, o sea, de la rueda. Como era tan oscuro, pues se aprecia un poco el coche, pero poco, ¿no? Estaba bien hecho, o sea, yo dije, muy bien, y lamento no haberme acordado. Pues, lo tengo ahí en el ordenador, en algún sitio, en la caja, en la black box. Y entonces ves cómo la lucecita, ¿no?, lo graban con el móvil, la trayectoria de ese punto. Bueno, simplemente me acabo de acordar, a ver si luego lo busco. Bien, este cuerpo rueda sin deslizar, se mueve el centro se está desplazando, pero a su vez tiene que rodar porque podría estar deslizando. ¿Qué significa rodar sin deslizar? Es eso el concepto de decir, rueda pero sin deslizar, que no hay movimiento relativo entre el punto de contacto, el punto de la rueda o del cilindro o de la esfera. Vamos a marcarlo aquí un poquitín por encima, porque claro, si no, voy a llamarlo punto P. Voy a intentar una notación que no sea complicada. Tengo ese punto P. Ese punto P, en ese instante, es el punto que está en contacto, en el borde, en contacto con el punto por debajo en el suelo. ¿De acuerdo? No le voy a poner ninguna letra, no es necesario. P', si queréis, o lo que queráis, me da igual. Bueno, ¿qué significa que rueda sin deslizar? Esto es una foto en ese instante. Si el suelo, cuidado ahora la condición, yo digo el suelo respecto a esta persona, si queréis, es ese cero. Fuera. Ese suelo, esa tabla, lo que queráis, la mesa, está quieto respecto a ese cero. Es decir, que el punto este P' o ese P, el de la mesa en ese punto, ¿qué velocidad tiene? Cero. Hombre, si el problema me dice que esa mesa se desplaza respecto a ese cero, entonces tendré que hacer otra cosa, pero bueno, o sea, estoy en el caso más sencillo. Muy bien. O sea, que la mesa no se mueve en ese cero. ¿Cómo tiene que ser la velocidad de P respecto a ese cero? Si no desliza. Hombre, si desliza, se puede trasladar, pero a la vez está patinando la rueda. Cero, claro. La velocidad relativa, sin deslizar, implica... A ver, no he escrito lo de la mesa no se mueve, pero lo estoy diciendo de palabra las condiciones. ¿Queda claro? Vale.
Eso implica que la velocidad de VP, ¿esa notación qué es? La velocidad del punto P respecto a S0. Tiene que ser igual a 0. Si cambias la condición de que la mesa se mueve, es muy fácil, ¿no? Si te dicen que la mesa se mueve con una velocidad, la que quieras, pues entonces sabes que el punto por debajo tendrá una... Es decir, que VP tendrá que tener la misma velocidad que la mesa, por así decirlo, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no deslizaría. ¿Veis ahí el momento de decir, cuidado, si te dicen que la mesa está quieta, o sea, que no deslice significa que la velocidad relativa entre el punto en contacto del cuerpo y el punto de la superficie tiene que ser 0, la velocidad relativa. Eso significa que si el punto de la mesa tiene velocidad 0, el otro tiene que tener velocidad 0, lógico. Si no, pues que tienen que tener la misma velocidad. ¿Bien? ¿Veis? Vale, estupendo. O sea, eso que rueda sin deslizar. Pero claro, nosotros lo que queremos es una relación 1B que se traslada, traslación y rotación. ¿No? Está rodando y desplazándose. Vamos a poner el punto central del cuerpo, vamos a llamarlo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la relación entre la traslación y la rotación de ese cuerpo? Bueno, pues vamos a ponernos con otro sistema de referencia, otro observador. Nos montamos en la rueda. En el centro, si queréis, me coloco así visualmente para que uno vea, ¿no? Pero ¿cómo? Claro, ahora hay que tener cuidado. Este tiene unos ejes y este tiene unos ejes. ¿Cómo voy a considerar el observador S? Pues de la manera más sencilla, va a ser un observador, ese es un observador que se traslada respecto a S0. Es decir, que sus ejes no giran respecto a S0. Claro, porque son dos casos diferentes, como vimos el día pasado, ¿no? Es decir, que S0 no ve que efectivamente la persona montada en la rueda se está desplazando, pero los ejes que tiene clavados siempre mantienen la misma dirección en el espacio. Vale. Bueno, o sea que estamos en ese caso, como veis. Ya he introducido dos observadores. Y ahora digo, muy bien, pues ¿cómo puedo relacionar la velocidad de este punto del cuerpo que ve S0, que he llamado VP, con la velocidad que tiene el punto P de la rueda respecto a S? Voy a llamarla V. V es la velocidad del punto P respecto a los observadores. No sois vosotros, es o te congelas o te asas. No logran pillarle aquí. Un comentario que quedará grabado en YouTube muy bonito. El otro día vi, claro, la millonada esa, bueno, ahora claro, es todo más moderno, los edificios. Os están haciendo ahí un mausoleo, bueno, una pirámide para la posteridad con suelo radiante. Dije, jopelines, ¿cómo cuidan a los niños? Iba a decir, ay madre, eso sí, nosotros o te asas o te congelas. Antes abrí, bueno, comentario para mi público fiel de YouTube, que no creo que lleguen a ese minuto, por lo tanto, no, que no queda grabado. La imagen.
Hombre, me puedo grabar la imagen también, ¿eh? Y superponerla, como un youtuber de esos profesional. Me voy a Andorra y ya estoy, ala, liquidado. Bueno, cortemos. V es la velocidad del punto P respecto a S. ¿Bien? Sí, dime. Que tengo una duda sobre si en ese caso los ejes del S no variarían respecto al observador S sub 0. Bueno, yo pongo cómo se mueve S. Tú quieres hacerlo de otra manera, piénsalo. Le estoy haciéndolo lo más sencillo para ti, Sí, Marcos. Has dicho que rota. No. Ah, ¿lo ves? Ahí entonces no quedó clarísimo lo del otro día. ¿Lo veis cómo surge con estas cosas? Yo tenía S0 y S, y digo, S, su origen, sigue una trayectoria que no tiene por qué ser rectilínea, pero ponía como una condición es que la orientación de los ejes no cambiase. Respecto a S0, hombre, respecto a sí mismo jamás cambian. Claro. Pero respecto a S0, podían girar o no girar. Entonces, las relaciones que nos salían, porque claro, lo que buscábamos era la velocidad y la aceleración. Entonces, era diferente, porque los vectores los poníamos como las componentes respecto al observador S. Pero claro, si los vectores unitarios también cambian en el tiempo, pues entonces... Pero si no cambiaban, pues entonces teníamos la relación que voy a recordar yo aquí, tan chupada. La relación que uno tiene del movimiento relativo, que no es correcta, salvo en el caso de sistemas de referencia de traslación. Tú lo quieres ver desde el punto de vista de que esté trasladándose y rotando, se puede hacer, no hay ningún problema. Se puede hacer. O sea, ¿me entiendes? Tú eres el que... Marcos, vamos a ver, uno es el que decide cómo quiere poner el sistema de referencia. A ver, en los problemas de física, de dinámica, uno decide. Decide, bueno, pues yo este problema, como veréis al final, con un problema del alambre giratorio, bueno, estoy adelantando. Bueno, ¿yo cómo estudio el movimiento de este sistema? En un sistema de referencia inercial, en un sistema de referencia giratorio, tú lo decides. ¿Qué te hace escoger un camino? Al final, el movimiento es el mismo cuerpo, ¿me entiendes? Pero oye, resulta que no siempre es igual de fácil. Eso es lo que intento decir, nada más. Que piénsalo, decir, oye, pues piénsalo, que se traslade y gire. Al final te tiene que dar una condición de rodadura similar. Bueno, claro, o sea que tenemos la velocidad de este punto P respecto a S. ¿Cómo será ese vector? Si yo dibujo los vectores, hombre, uno es 0, difícilmente lo voy a poder dibujar, pero el vector SV. ¿Cómo lo dibujo? Yo estoy montado ahí en la rueda, me voy moviendo con la rueda. ¿Qué es lo que estoy viendo que hace P? Una trayectoria circular, sin más, circular, puramente circular. Claro. Si es circular y estoy justo en esa posición, la más baja, o sea que la trayectoria... Bueno, ahí depende de cómo estés considerando que gire, porque tú, en principio, buscas la condición para que uno diría, bueno, ¿cómo? Hombre, la lógica te dice, está girando en el sentido horario. ¿Vale? Alberto dice, pues yo considero giros positivos en el sentido horario. Eso tiene que estar marcado en el papel. ¿Vale? Genial. El vector, pues V, efectivamente, si tú estás tomando como giro en el sentido horario, pues V será horizontal en esa posición la más baja, hombre, en otro punto, naturalmente. Sí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pero yo estoy buscando en el punto de contacto. Ya tengo V. Tengo VP, que es 0 para el caso que estoy estudiando. Bueno, pero ¿cuál es la relación entre V y VP? Pues tendré que ver cómo se mueve el origen de S respecto a S0. ¿Bien?
Voy a llamarle a esa velocidad V0. V0 es la velocidad del punto O en el centro del cuerpo, o sea, el origen de, por así decirlo, ¿de acuerdo? Cómo se está respecto a ese. Por eso la notación, por hacerla sencilla, no poner muchas letras, ¿no? Porque recordáis el otro día que ponía una cosa como V0, V más V, ¿no? Pues simplemente no coincide con esa notación, pero es entender esa relación, que es muy fácil, ¿no? Que es composición de velocidades. Bueno, pues es hacerlo aquí también. Bueno, pues entonces, ¿qué tendríamos? Que VP, que es la velocidad del punto P respecto a S0, será la velocidad del punto P respecto a S, más la velocidad, es decir, la velocidad del punto P respecto a O, más la velocidad de O respecto a S0. Por hacer una notación muy concisa. Pero uno tiene que entender, o sea, los subíndices, ahí uno dice, hombre, yo pondría otra notación, no me parece mal. Pero tiene que estar claro, os lo he intentado escribir para que quede claro. VP es la velocidad ¿no? Tenemos estas tres y entonces la relación, por lo que vimos el otro día, esa es así porque es de traslación, S se traslada respecto a S0, los ejes no giran, sino tendría que ver cómo de rápido giran los vectores de S, los ejes de S respecto a S0. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Una ecuación vectorial, ¿no? Pero bueno, como todos los vectores tienen, aquí en el punto de contacto, tienen la dirección horizontal, ¿no? Pues entonces, vamos a ver cómo es la componente. Tendríamos a la izquierda 0. A la derecha, V, ¿cuánto valía? Aquí había dibujado en azul. Teniendo en cuenta que yo estoy tomando como positivo el movimiento hacia la derecha, la componente de la velocidad, si es positiva, se está moviendo la velocidad hacia la derecha. Bueno, esa V tiene una componente negativa. ¿A cuánto equivale esa velocidad? Si es un movimiento circular, pues uno diría la velocidad angular con la que está girando. Cuidado, yo no he dicho en ningún momento que si yo estoy montado en el centro, no, la trayectoria es circular, pero no he dicho que sea circular uniforme. No lo he dicho. ¿Por qué? Porque esa rueda puede estar acelerándose dependiendo de cómo sean las fuerzas que están actuando. Lo único que estoy imponiendo es, la cinemática es que en cualquier instante tiene que cumplirse que, es decir, que en ningún momento he dicho en el problema, esa esfera se está moviendo con velocidad uniforme respecto al suelo. Imaginaos, hombre, muy fácil, imaginaos que pongo el suelo inclinado con la gravedad y pongo la esfera y digo rueda sin deslizar, pues todo el mundo diría es un movimiento del centro que es rectilíneo pero uniformemente acelerado, ya lo veremos. Por lo tanto, estamos en el mismo caso. O sea que eso me tiene que ser para todos los casos, independientemente de cómo se mueve. Lo que estoy buscando es una relación entre cómo es la velocidad angular de giro en la trayectoria circular, a eso lo voy a llamar omega. Omega es la velocidad angular con la cual está girando P respecto a O.
¿Bien? Bueno, ¿por qué el signo menos? Porque si estoy tomando giros positivos, o sea, omega positivo en el sentido horario, el vector v tiene componente en el sentido contrario del eje x, llamémoslo x si queréis, a mí me da igual. Bien, pues entonces tendríamos omega por r, que para eso tiene radio r, más, este sería esto, este sería este, 0, y v0, pues la componente x con la cual se está desplazando. Esa es la condición de rodadura en las velocidades. Claro, cómo se está trasladando respecto a cómo el punto P sigue un giro. Ahí aparece lo del omega por R, ¿no? Cuidado, si yo hubiese tomado, y ahí Alberto me dice, pues yo quiero algo muy habitual, siempre que los giros sean en el sentido antihorario, lo cual tiene su lógica, X, Y, Z, ¿no? Uno diría, pues, imaginaos que yo lo pongo eso en amarillo. Eso tiene que estar claro, yo no voy a suponer nada. Si me hacéis cosas de esas, me voy a cabrear, o sea, no me sientan bien. Tiene que estar la notación clara. Tú tomas giros positivos en el sentido horario, tú decides, a mí me da igual. Tú me lo dices y yo seguiré lo que tú me digas. Pero si tú me pones una velocidad angular, un giro, dime en qué sentido estás tomando como positivo o negativo los giros. ¿De acuerdo? No cuesta nada, salvo que te lo aprendas de memoria. Entonces, claro, como es de memoria y no lo tienes claro, ahí es donde viene el problema. Y uno no lo tiene claro, pues no se lo pongo claro, pero en el examen ya habéis visto lo que pone arriba. La falta de claridad implica que yo tengo el poder para poner un 0. Y no es eso, no es lo que yo deseo, ¿no? Pero si eso me dais el poder ese, así de claro. Los criterios los pongo yo, no los pone otra persona. Vale. De acuerdo, no olvidaos eso, no tienen mayor, o sea, no cojáis miedo ahora que no tienen V0, otros tendrían que, los que no me conocen tanto, esos sí, iba a decir, porque claro, ni siquiera tienen claro eso de lo que van a tener que hacer. V0 igual a omega por R. Bueno, omega es una velocidad angular, ¿no? Vamos, he dicho X, el eje X, bueno. V0, si yo llamo el eje X y tendrá una componente X0 el centro, pues nada, esto es muy fácil, ¿no? X0 con respecto al tiempo, ¿no? Pues seguir la misma notación. Omega. Hombre, yo puedo marcar en el cuerpo rodante, ¿no? Yo siempre puedo hacer, no solo marcar un punto, sino una dirección con respecto a la cual sería mi eje. O sea, yo me estoy aquí montado y digo, ¿cómo son los giros respecto a una dirección del espacio? Pues, por ejemplo, ¿no? Un giro, es decir, que este punto pase para acá, pues lo que está realizando es un giro. ¿Qué letra utilizamos? Tita, fi, fi. Sí. Vale, lo contrario de lo que escribí antes, da igual, no pasa nada, fi. Muy bien, eso significa, fijaos, ¿habéis visto esto? ¿Cómo estoy todo? ¿Por qué? Porque antes dije que estaba tomando como positivo esto. Así. Perdonad, que no termine aquí en amarillo. Si yo hubiese tomado como sentido positivo en el sentido antihorario, ¿cómo sería la condición de rodadura? Si omega es positivo, VP sería hacia la derecha. Entonces me quedaría 0 igual a omega por R más V0. Claro, lo cual me implica V0 es menos omega por R. Y uno dice, anda, ¿cómo es posible que sea o bien positivo o bien negativo? Porque no lo has pillado entonces. En este caso, lo que te está diciendo es que si V0 es positivo, la componente X es positiva, y tú tomas como giros en el sentido antihorario, esto tiene que ser negativo, por lo tanto tiene que girar en el sentido horario, lo cual parece que tiene su lógica.
Mientras que en esta relación tú estás tomando como giros positivos en el sentido horario. Eso quiere decir que si V0 es positivo, omega es positivo, o sea, que gira en el sentido horario. Eso es lo que estoy intentando decir. Sí. Bueno, eso es lo que he escrito aquí aquí en azul. Entonces, si tú dices, si omega es positivo, vamos a hacerlo en el sentido anterior. Tú dirías, pues, si omega es positivo, tiene una velocidad angular. ¿Cómo sería si omega es positivo el vector v? Lo que yo ponía como v. Aquí está el punto P, ¿no? Pues tendríamos, si una trayectoria circular, v sería así. Yo estoy tomando, y aquí tendría una v0. Y yo lo que estoy diciendo es que v más v0 es igual a vp, pero vp es 0. Es decir, que tendría, ¿cómo sería v en magnitud? O sea, fijaos que es horizontal, pues tendría positivo omega por r más v0, pues ya lo tienes. Exactamente lo que escribí yo ahí en azul arriba. Por eso, aprendérselo de memoria no es nada recomendable. Fijaos ya en este caso, en este mismo caso. ¿Qué es más omega por r o menos omega por r? Pues depende de cómo escojas tú el giro. A mí, ¿qué más me da? Claro, eso está ya más o menos un poquitín. Vale, piénsalo. Vamos a borrar esto. Bueno, pero no voy a estar bailando efectivamente entre un caso y otro. Yo he tomado como positivo sentido horario, pues sigo así. ¿Eso qué significa? Pues lo que estaba poniendo aquí, que los ángulos, es decir, que ese punto está girando, pues el ángulo, ese phi es positivo en el sentido también horario. De tal manera que omega, hombre, no te queda más remedio que sea los cambios de phi con respecto al tiempo. Bien, eso quiere decir que la relación esta que teníamos aquí, que v0 era igual a r por omega, pues se manifiesta en que es decir que un desplazamiento infinitesimal del observador S0 pues conlleva un giro. Claro, pero esto yo lo puedo integrar, izquierda y derecha. Claro, efectivamente esto es que un desplazamiento finito del centro x0 pues conlleva un desplazamiento angular finito de esta manera. Problema, ¿cómo era el ejemplo? El 4, el del balancear, el cubo. 4, ¿qué? 4,7 era. 4,7. No me acuerdo, da igual. ¿Recordáis? El del cubo. Ya. Claro, ¿y cómo calculábamos la altura del centro de masas del centro de gravedad del cubo? Porque nos decía que balancea sin deslizar. Ahí lo estáis viendo. Fijaos que estaba en el capítulo 4 y te lo estaba diciendo la lógica, ¿no? Pim, pim. Pero realmente uno dice, ¿lo quieres estricto? Pues ya tienes la demostración de lo que estábamos haciendo en ese problema en particular. Vale, simplemente ese comentario. Pero claro, también lo podemos hacer si tú quieres una relación en las aceleraciones. También tienes una relación entre la aceleración con la cual se está trasladando y la aceleración angular con la cual está girando. Tú puedes derivar con respecto al tiempo toda esta expresión, ¿no? Teníamos v0 igual a omega por r, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí la derivada de v0, pues vamos a llamarlo la aceleración, la componente x de la aceleración del centro del cuerpo rodante, r por la derivada de omega con respecto al tiempo, aceleración angular.
Y entonces tendrías una relación, o sea, que tú puedes decir, dependiendo, hombre, claro, ¿por qué creéis que pongo la de la aceleración? Porque si yo lo que estoy intentando es ver la dinámica, es decir, tengo que tener en cuenta las fuerzas, ¿no? Que están, claro, al final tengo suma de fuerzas igual a masa por aceleración. De alguna manera, esto me va a dar una ecuación adicional, información acerca de lo que está ocurriendo, que a lo mejor necesito, bueno, más bien seguro que sí. ¿Bien? O bien, ¿habéis visto? O bien esta, pero de la que he partido es estrictamente de lo que me está informando de si hay un deslizamiento o no. Vale, genial. Pues ya tenemos la condición de rodadura, en este caso tan sencillo. Pero imaginaos que yo cambio un poco el enunciado. Y digo, pues mira, tengo el cuerpo rodante y esto lo monto sobre una tabla. Vamos a ponerla más gorda si queréis, aquí. ¿De acuerdo? Si queréis la gravedad por aquí. Y esta tabla la pongo sobre una mesa. Por cierto, ¿cómo es la fuerza de rozamiento entre el cuerpo rodante y la mesa, en el caso anterior? O lo que vamos a tener aquí. ¿Cómo es la fuerza de rozamiento? Estática, claro, ahí. Fenomenal, muy bien, Alberto. Si no hay deslizamiento, la fuerza de rozamiento es estática. Si hay deslizamiento, es cinética. ¿Hacia dónde actuaría si es cinética? Pues depende de si está girando más rápidamente o más lentamente. Porque tendría que ver cómo es el vector velocidad relativa. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento cinética se opone al movimiento relativo. Pero si no hay deslizamiento, la fuerza de rozamiento es estática. Esa no realiza trabajo. Bueno, imaginaos que es esto. Y imaginaos que yo tiro, pues con una cuerda o de alguna manera, tiro no del cilindro, sino de la tabla que hay por debajo. Me dicen que la tabla desliza sobre la mesa, y me dicen el cilindro rueda sin deslizar. ¿De acuerdo? Pues dígame usted cómo es, por ejemplo, la fuerza de rozamiento estática que está actuando entre el cilindro y la tabla. Tiene que haber fuerza de rozamiento estática, porque si no, deslizaría. Que no haya deslizamiento implica rozamiento estático. Eso es, si este cuerpo, el de debajo, se está acelerando, pues no le queda más remedio. Bien, ¿cómo sería la condición, caso de que lo necesitásemos, en este problema? La condición de rodadura sin deslizamiento del cuerpo. Claro, ahora uno dice, la tabla esta se está moviendo respecto a alguien de fuera aquí, pero yo, para ver la condición de rodadura, me monto aquí. Ya, pero ahora tendríamos una cosa parecida, VP, todo el mismo rollo, la misma notación, si esto es O, V0 más V, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? O sea, la misma tipo de notación, perdón. Todo lo mismo, incluyendo que esto es positivo, o sea, que esto se está... Efectivamente. Pero esta es la velocidad ¿de quién? De este punto respecto a ese cero, que tiene que ser la misma velocidad que tiene la tabla, en este punto por aquí, respecto a ese cero. Bueno, esto me daría, como veis, es un movimiento rectilíneo, sería lo mismo, porque la superficie es plana. Al final pues tendríamos la componente horizontal en la velocidad, en la aceleración, o sea que tendríamos aquí Vp, que sería la de P', si yo pongo aquí, que iba a ser igual, pues, que es lo que teníamos ahí. V0 menos omega por R. Sí, había puesto R. Pero claro, ahora esto es distinto de cero. Por lo tanto, la condición de rodadura sin deslizamiento ahora no es V0 igual a omega por R. ¿Cómo sacas la velocidad de
P' o la aceleración, porque claro, esto tendrías que la aceleración de P será la aceleración de P', que sería la aceleración de, fijaos que es la componente horizontal, A0 menos alfa por R. Claro, ¿por qué en ese caso cogería las aceleraciones? Porque ya tendría que estar aplicando la segunda ley de Newton para la tabla, la segunda ley de Newton para el cilindro. Comiendo, que es, si yo quiero saber cómo se mueve, a mí imagínate que me están dando la información F, me dan por supuesto cómo es la masa de uno y de otro, todos esos datos los tienes, que no hay rozamiento con la mesa fija, todo eso te lo está diciendo. Y que te impone ruedas sin deslizar. Dígame usted cuánto vale, o sea, qué está pasando ahí, por ejemplo, cómo es la velocidad con la que se desplaza el centro de la esfera. Ese es un error muy típico en este problema. Se puede hacer muy fácil con un papel y con un boli, hombre, que no sea de sección hexagonal, uno redondito. Yo cojo el papel, pongo el boli y tiro del papel. ¿De acuerdo? Sí, y ahora uno dice, la intuición, ¿qué me diría? Que si yo tiro hacia la derecha, que el cilindro se va a mover hacia la izquierda, ¿no? El centro del cilindro. No. Bueno, hombre, estoy diciendo que no Joder, qué complicados sois. He dicho en el problema que no desliza. Hombre, si desliza, no hay rozamiento, pues ya sé lo que va a pasar. Que el bolígrafo ese se queda en su sitio, vamos. Claro, lógico. Porque para poderse acelerar necesito una fuerza horizontal. Claro, efectivamente. Pero la intuición, ¿no? ¿No veis? En la cabeza, es decir, lo que estoy utilizando, comentando, es la segunda ley. Digo, muy bien, genial, estupendo. Pero claro, no desliza. Para eso te lo mandan, te lo dicen, te dan esa información. O sea que hay rozamiento estático. Pero ya veis, la intuición normal en este caso te lleva a un error. Que es, claro, entonces va a girar en el sentido, si tú tiras, el cilindro va a girar en el sentido antihorario, ¿no? Lo cual me indica que rodará hacia la izquierda. Lo cual quiere decir que si yo pongo aquí el bolígrafo y tiro del papel, pues el bolígrafo se me va hacia la derecha. Si yo tiro hacia la derecha, que el bolígrafo se me va hacia la izquierda, ¿no? ¿No parece que la intuición te dice eso? Está mal. El bolígrafo también se mueve hacia la derecha. El experimento lo tenéis en vuestras manos. Un bolígrafo, una tiza. O sea que no hay ninguna decente aquí. Una tiza. Uno coge un papel y tira del papel, hombre, de tal manera no a lo bestia, porque si no deslizaría. Pero si no, pues entonces uno coge y dice, anda, si está girando en el sentido antihorario, pero además se está moviendo en el mismo sentido que la tabla. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Cuidado, con una aceleración menor. Es decir, que la intuición lo que te está diciendo es que si tú te montas en el papel, en la tabla, efectivamente, la tabla está quieta respecto a ti y lo que vas a ver es que el bolígrafo se te mueve en la dirección hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. Pero no es lo que te han preguntado. Te han preguntado cómo se mueve respecto a alguien fuera. Bueno, eso es una advertencia sobre este problema que ni siquiera es de segundo. Pero uno va a necesitar aplicar la segunda ley de Newton para la traslación de la tabla, la segunda ley de Newton para la traslación del cuerpo rodante. Y va a necesitar también la condición de rodadura sin deslizamiento. ¿Por qué? La segunda ley de Newton para la traslación de uno y otro, hombre, respecto a ese cero, si tomas esa decisión, claro. ¿Veis cuántas decisiones hay que tomar en algún momento? Si a ti te preguntan cómo se mueve respecto a esta persona los dos cuerpos, te están diciendo, resuélvame usted
aplique las leyes de Newton en S0, no en S. Vale. Tenemos una u otra. ¿Habéis visto que sea V igual a omega por R? No. Mucho cuidado. Esa es la advertencia. Uno tiene que tener claro cómo es la condición de rodadura. Que no hay deslizamiento, sin deslizamiento, que no hay deslizamiento. Y entonces te sale la relación dependiendo del caso. Tercer caso y final, el más bonito. El más bonito. Bueno, y es un clásico, ¿eh? Tenéis un tan clásico que os he dejado un enlace aquí. No sleep rolling. Si le dais, tenéis, bueno, aquí, este vídeo de Veritasium. Y es un clásico por diferentes razones. Primero, porque la intuición te lleva también a un error. Y es un clásico porque fue una pregunta de la EBAU de la selectividad en Estados Unidos, pues en el año, no me acuerdo, lo dice ahí, 81, a principios de los 80. Si no me equivoco. Luego comento, son 18 minutos, es un vídeo que os recomiendo, es precioso, desde no enterarte de cosas que han sucedido, cómo los profesores se equivocan, cómo esas cosas. Es el SAT, se refiere al... Bueno, pero eso luego, un segundo. Primero vamos a describir el tipo de problema. Ahora va a ser rodadura sin deslizamiento, pero sobre una superficie curva. Como de curva. Bueno, circular, pero no. Bueno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Imaginaos, tenemos aquí un disco de radio R. Y este disco está fijo. Imaginaos que lo tengo sobre la mesa. Luego se ve en el vídeo. Este es ese. O sea que este está fijo. ¿Por qué? Porque si no estuviese fijo, la condición de rodadura será diferente. Aquí os podéis estar imaginando ya un engranaje. Es decir, que aquí, bueno, quizás pues salen los dientes, ¿no? Bueno, y sobre esto, bueno, sobre no, porque si lo estoy poniendo horizontal, en contacto con eso, pues tengo otro disco. Pero este disco de radio R minúscula, diferente. ¿Os suena? A lo mejor ese caso os lo han comentado, no lo sé. Bueno, es un clásico de... Bien, y ahora el problema es, o las condiciones son, que este disco va a rodar sin deslizar sobre el disco grande. Se traslada, pero ahora el movimiento de traslación no es rectilíneo. ¿Lo veis? La diferencia entre que la superficie sea el suelo plano y el suelo sea curvo, una curva, está. Y uno dice, bueno, saldrá lo mismo, quietos parados, a ver qué pasa. Condiciones, el disco grande está quieto, el disco pequeño, y aquí es lo que os estoy diciendo, es que esto ya uno está viendo como un engranaje, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo simulas, bueno, cómo hace un engranaje para que, digamos, no haya deslizamiento? Pues con los dientes enganchados unos en otros. Eso es, por eso digo que entender esto es importante para lo que podáis ver quizás posteriormente. Eso ya no se me escapa a las aplicaciones directas en un mecanismo. Vale, genial. Bueno, y la pregunta que hacían la pregunta típica es, va a girar, va a dar la vuelta, rodando sin deslizar, girando sin deslizar hasta la posición inicial. ¿Cuántas vueltas que da el disco pequeño hasta volver
Esta era más o menos la pregunta ahora que veréis en inglés. Pero esta no estaba del todo bien planteada, porque el número de vueltas, primera pregunta, ¿respecto a quién? Eso ya faltaba en el examen. Respecto a ese cero. O sea, nosotros lo estamos viendo fuera, ¿no? Tengo aquí el disco, es muy fácil de hacer, uno mismo. Con monedas. Cogemos una moneda de 2 euros, cogemos, o 2 de 1 euro, como queráis, ¿no? Y uno, porque entonces serían 2 con el mismo radio, no hay problema. Lo vais a ver luego en el vídeo, no te preocupes, con dólares en vez de con eso. Y entonces uno dice, pues intento simular eso y ver, yo estoy desde fuera, ver cuántas vueltas, como queda marcado, ¿no? Una moneda, pues las caras, ¿no? Queda bien marcada la posición. ¿Cuántas vueltas ha dado hasta que vuelve la moneda a la misma posición? Uno diría que es lo que le pide, o sea, esa es la pregunta clara. ¿Cuál es la respuesta, la intuición, lo que te pide el cuerpo? Uno dice, bueno, pues va a tener que recorrer este punto, ¿no? Aquí de contacto tiene un perímetro de 2πr, ¿no? Mientras que esto es como una cinta que le has dado forma circular, que tiene una longitud 2πr, ¿no? Yo diría, pues ¿cuántas veces entra esa cinta, ¿no? Estoy cortando por aquí, en 2πr, ¿no? Es decir, que uno diría, pues la respuesta lógica sería 2πr dividido por 2πr, pues eso te diría el número de vueltas que ha dado uno respecto a otro. Imaginaos que en el ejemplo que toma es que R es igual a 3 veces R, por ejemplo. Pues, hombre, esto te diría que esto es 3 vueltas, ¿no? Aunque 3 vueltas es la respuesta correcta si nosotros giramos, o sea, nosotros somos un sistema de referencia que está viendo a la moneda moviéndose siempre de frente. Es decir, que la respuesta depende del observador. O sea, si estuviéramos en el centro de la esfera grande. Te lo hace el vídeo. Es una advertencia. Te dice, cuidado, porque incluso en ese punto no estaba bien planteado, porque no te dicen, oye, el número de vuelta respecto a quién. Porque claro, si tú tienes otro observador que está girando, el número de vueltas que vas a ver va a ser diferente. Pero aquí la pregunta es respecto a alguien de fuera. Respecto a alguien de fuera, este disco está fijo. ¿Bien? Y yo ya he puesto esa condición bien clara para que no... ¿Por qué? Porque para poder contestar habrá que ver cómo es la condición de rodadura sin deslizamiento. Bueno, para que veáis que es divertido, yo lo recomiendo. No puedo ponerlo porque son 18 minutos, simplemente... In 1982, there was one sí, SAT 82, question o sea, that 82. every single student got wrong. Here it is. In the figure above, the o sea, radius of... eso, lo que os dije, la EVAU, la selectividad, todos, no sé, dicen en algún momento el número de cientos de miles de... Todos, como en China, como en Corea, como en... Pero cuidado, era global para todo Estados Unidos, 25 preguntas en 30 minutos. Eso decidía tu futuro pecuniario. ¿Por qué? Porque el punto de corte, pues, te permitía entrar en una universidad de élite, bueno, si encima lo pagas, claro, porque hay dos, o en una community college. Lo más bajo dentro de lo que... Bueno, cuidado, ahí he dicho un comentario que es general. Las community college son en Estados Unidos, son públicas, y no, ahí cogédmelo un poco porque no es mi mundo, no estoy seguro, pero creo que sí. O sea, que son los estados, ¿no? Hay universidades públicas y universidades privadas. Esas son, digamos, en el ranking, lo que tiene uno en la cabeza es lo más bajo, en calidad. Claro, no es lo mismo ser ingeniero mecánico por, yo qué sé, la Community College, voy a decir, a Tennessee, ¿no?
Mississippi, estoy pensando en estados del sur, pero también en el norte habrá lo suyo. En Detroit, Detroit debe ser terrible, ¿no? Detroit, ¿no? ¿Suena Detroit? Sí. Ahí casi en la frontera con Canadá, en los Grandes Lagos. Era una gran ciudad, claro, era donde Ford, General Motors, bla, 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 pero claro, eso se ha venido todo abajo a lo largo de los años. Entonces ahí debe haber una pobreza terrible. Yo os estoy hablando del norte-norte, no os estoy hablando de Mississippi, ahí en el Golfo, no en el Golfo de América, en el Golfo de México, ¿eh? Ostras, luego, si intento entrar en Estados Unidos, me piden en la frontera el móvil y raca, comentario que ha dicho el... Oye, que no quiere llamarle como el Trump. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Perfecto. O Luisiana. Entonces, eso decide sobre tu futuro, sobre lo que vas a ganar, no es lo mismo, ¿eh? Bien, o sea que esta era la pregunta 17 en 1982. Y nos dicen en la figura tal... A is 1/3 the radius of circle B. O sea, Starting from the position shown in the figure, circle A rolls around circle B. At the end of how many revolutions of circle A will the center of the circle first reach its starting point? Is it A, 3/2, B, 3, C, 6, D, 9/2, or E, 9? SAT questions are designed to be quick. Ahora está explicando 25 en 30 minutos. Tienes un minuto y poco más para hacerlo. Yo lo estoy explicando en más de un minuto, ¿eh? Pero, ¿os dais cuenta? O sea, esto es de antes de la universidad. Pero también ha cambiado mucho en Estados Unidos las cosas. Bueno, resumiendo, veis el vídeo y veréis que los profesores que se reunieron, el comité para hacer, pusieron la pregunta mal. Ninguna de esas es la correcta. De hecho, tenían en la cabeza 3. Habéis visto el 3, ¿no? Es decir, que ni los mismos profesores lo sabían bien. Gracias a Dios hay alumnos que son buenos alumnos y había 3 entre cientos de miles que posteriormente, o sea, estuvieron en el examen y presentaron, no una reclamación, hicieron una diciendo que eso estaba mal. Entre ellos, pues... Gave students 30 minutes to solve 25 problems, so about a minute each. So feel free to pause the video here and try to solve it. Exam every... Qué asco, qué asco, qué asco. Student had to take to go to college in the US. It had a reputation for determining people's entire futures. Aquí. As a newspaper from Cartha, Bruce Taub, and Doug Youngrice. I did a lot of math problems when I was young. For the competitions, I probably did thousands of math problems. I read it, and I was amazed how badly it's worded. I just put 3 down. I figured that's what they wanted. The 3 students were confident none of the listed answers were correct, and their letters showed it. As a director at the testing service recalled, the exact same circumference. So by our initial logic, this coin should rotate exactly once as it rolls around the other. So let's try it. Eche quieto con los dólares. Identical coins. These have the exact same circumference. ¿Cuál sería entonces la respuesta que te pide el cuerpo? Una revolución. Bueno, vamos a ver si es una revolución. Logic, this coin should rotate exactly once as it rolls around the other. So let's try it. Okay. But wait, we can see it's already right side up at the halfway point. No es un dólar, so es un cuarto if we de dólar. finish rolling it around the other coin, it'll have rotated not once, but twice. Even though the coins are the exact same size. There are no tricks here. You can try it for yourself. Bueno, and I'll do it again slowly. Lo recomiendo, es 17 millones de visualizaciones tiene. En 2 años. Bueno, y aquí hace pues un poco más con as the circumference. Recorta y and then I will stick it down to the table as a straight line. Pero I'm adding some me voy paper al minuto here.
So there's something for ¿Cuál this es la to roll respuesta on. correcta? And now it rolls. Suppose you had a camera and the camera Es was el always profesor, pointed at the el que center. era el alumno. So in your movie, it looks like the center doesn't move. Bueno, depende del punto de vista. In the real O sea, que world, the está center is comentando, going around the circle. Let's Es say it's going diferente. at some speed v. What's the velocity of this point? Y ahí, It por eso me marqué yo lo vi otra vez ayer, en el minuto 9 más o menos, la demostración está basada en la condición de rodadura sin deslizamiento. Eso es lo que en los minutos siguientes está muy bien, ¿no? Es más general, porque no tiene por qué ser un círculo, sino puede ser cualquier tipo de curva cerrada, al final llegas a la misma conclusión. Muy bonito. Vale, lo tenéis ahí. Pero vamos a ponernos nosotros. Es decir que vamos a, como el profesor ese dice, una forma de demostrarlo es con la condición de rodadura sin deslizamiento. Vamos a por ello. Vamos a hacer otra vez el dibujo aquí, si os parece. Aquí, ese. Se llega a percibir el que está montado o no. Son dos sistemas de referencia de traslación. Los ejes de este señor no cambian respecto a estos. Sí, la trayectoria no es rectilínea. Efectivamente, no es rectilínea, es una trayectoria circular. ¿Qué más da? Pero la orientación de los ejes no cambia. Muy bien, entonces, punto P. El punto P, lo mismo que antes. El punto P tendrá una velocidad v sub p respecto a S0. La misma notación. No voy a escribir la frase otra vez. Voy a utilizar la misma notación. ¿Cuál sería la velocidad de P respecto a S0? El disco grande no gira. Yo sé que este punto y este punto, si le llamo P', tienen que tener la misma velocidad para que ruede sin deslizar. Pero P' está fijo, por lo tanto, 0. ¿Vale? Ahí no ha cambiado nada, no hay ningún problema. Bueno, aquí teníamos en el centro O. Yo sé, por el movimiento relativo, que la velocidad de P respecto a S0 va a ser la velocidad de P respecto a O, como lo llamaba V, más la velocidad de O respecto a S0. Era esta notación, exactamente la misma, con el mismo significado. Claro, ahora aquí, es decir, que si yo lo pongo por aquí, efectivamente, VP, o sea, V0, perdón, sería un vector en ese punto de esa manera. Aquí tendría que ser siempre tangente a la trayectoria circular, claro, eso es. Bien, ¿cómo tomamos los giros? Cuidado, uno diría, pero aquí yo veo dos giros, uno como está girando la posición del centro, ya que es una trayectoria circular, ¿qué ángulo, cómo le voy a dar nombre a ese ángulo? Hombre, si utilicé antes phi, pues voy a utilizar otro diferente, tita. ¿Sentido positivo? Sentido horario. Pero claro, también tengo giros respecto a una dirección del espacio del cuerpo rodante. ¿Qué ángulo, qué nombre le dábamos a ese ángulo? Phi, la misma notación. Claro, y uno dice, ¿no es lo mismo un ángulo que el otro? No, hombre, no. No tiene por qué ser igual. Vale, genial. ¿Cómo es? Ya V0 lo estoy dibujando ahí. ¿Cómo sería la velocidad V? Eso quiere decir la velocidad. ¿Cómo tomo positivo phi? Pues también en el sentido horario. Lo mismo que antes. ¿Cómo sería el vector V? Vamos a ponerlo aquí en naranja. Por ejemplo, en esta posición. Es
Es una trayectoria circular. Fijaos, v es la velocidad del punto P respecto a S, al que está ahí en el centro. Y esa es una trayectoria circular. En el punto de contacto, pues no me quedará más remedio que v sea así. Podría dibujarlo en el de arriba, lo estoy poniendo en otro para que veáis que es general. Claro, pero v0 lo había puesto yo por aquí. Es decir, que este sería... Bueno, lo había escrito ya ayer. No hay ningún... Bien, estupendo. Pues ya lo tenemos, los ingredientes. La componente... ¿Qué única componente de la velocidad en la dirección tangencial a la circunferencia? Tendremos la componente en esa dirección de VP. 0. Respecto a ese 0, Más, ¿cómo es V? Claro, si estoy tomando como positivo, tal, negativa. ¿Y de qué módulo? Pero con detalle, ¿qué? Velocidad angular. Fíjate que yo estoy hablando de ángulos. Ahora tengo que ponerlo todo en función de tita y de phi. Y de R minúscula y R mayúscula. O sea que no os escaqueáis del... No os escaqueéis de la... ¿Entiendes, Alberto? Decídete, te puedes equivocar. Estoy con V. Estoy dibujando. Mal. ¿Qué ve ese? Que eso está girando. Girando un ángulo phi. A un ritmo, la derivada de phi con respecto a t. Efectivamente. Fíjate que tú me dijiste, utiliza phi arriba, y dije, pues entonces aquí abajo voy a tener que utilizar phi, porque si intercambio los ángulos, y sabiendo cómo estudia el personal, sé que entonces podía hacerlo adrede para fastidiar, pero no es cuestión. Bueno, más me falta este otro. ¿Os dais cuenta del sí, no menos por qué? Porque estoy tomando los ángulos phi en el sentido horario, positivos en el sentido horario. Por lo tanto, si eso es así, si esto es positivo, v tiene la dirección como lo he marcado en el vector en naranja. Lógico. Muy bien, me falta v0. v0 es la velocidad de ese punto aquí que tengo. Este punto sigue una trayectoria circular, está barriendo un ángulo θ a un ritmo, la derivada de θ con respecto a t. ¿Pero con qué radio? Es una trayectoria circular, ¿con qué radio? R más R. Genial. La condición de rodadura sin deslizamiento, en este caso, fijaos que es lógico que ahora, si la trayectoria es circular, la relación no sea con X. X era porque teníamos un desplazamiento a lo largo del eje X cartesiano, pero ahora es una trayectoria circular, lo cual es lógico que lo tengas que relacionar con un ángulo determinado. Igual, bien, esto implica, porque tú con la moneda puedes ir más rápido o más lento. Esto tiene que ser general, si ruedas sin deslizar. Claro, esta ecuación es lo mismo que yo elimino el tiempo, multiplico por diferencial de t y tendré... Lógico. Si yo integro esto, o sea que me está dando una relación entre los desplazamientos angulares de un ángulo y del otro. ¿Esto qué implica? Que tendremos que R, delta de phi, ya, pero ¿qué significa volver a la posición original?
No. Dos pi radianes. Hombre, si delta de tita. No te has movido del sitio. Habrá que dar una vuelta con... Yo diría que tita, ¿no? Ha girado 2 pi radianes. La pregunta, por lo tanto, se está refiriendo a ¿cuánto vale delta de phi? Pues tendremos R más R dividido por R por delta de tita, que en ese caso, de volver a la posición inicial, pues implicaría que delta de phi sería R más R dividido por R por 2pi radianes. Claro, esto es delta de phi R dividido por R más 1 por 2pi radianes. Para saber el número de vueltas, efectivamente. Si veis el 1, eso es independiente de la relación entre R y R, R mayúscula y R minúscula. Lo que te está diciendo es que el resultado es general, que va a ser lo que tu intuición te dice mal, más una vuelta adicional. ¿Veis este 1? Este 1 da igual que sea... Claro, en el caso particular de R, que sea 3 veces R, pues tendríamos 3 más 1. Esa era la que no habían puesto los profes y tuvieron que, bueno, mirad el vídeo. A la vista de... salió en los periódicos, y esas cosas, y tuvieron que anular la pregunta 17. Lo cual fastidiaba, lo comenta todo, comenta la física, vamos, la matemática del problema, la física del problema, la condición de rodadura, lo plantea desde otro punto de vista, hace el experimento en 18 minutos y además, pues dice, claro, hizo un poco la puñeta, porque ya no eran 25 sino 24 preguntas, valoradas todas en principio sobre 800 puntos. Eso significaba que, bueno, ahí en la cabeza me quedó diciendo, quitar una significaba variar en 10 puntos menos hacia abajo o hacia arriba, lo cual implicaba que si estás en el límite, pues desde ir a Dartmouth, para no decir o Columbia, la Universidad de Columbia, o cualquiera de esas, o ir a una, no poder entrar. Cuidado que las privadas, aparte de eso, lo que tienen es un examen propio, ¿eh? O sea que, no allí. ¿Quieres ir a Cambridge y a Oxford? Eso lo sé por personas cercanas. Entonces, pues... O a Holanda, eso todo lo tengo más reciente. A Eindhoven, pues nada, ningún problema. Bueno, no me vale la EBAU. Bueno, sí, que hayas aprobado la EBAU de España es una condición, pero antes de eso me vas a tener que aprobar también mi examen. Os estoy contando, no me acuerdo cuando he dicho Cambridge, creo que era Oxford, de la persona que estoy pensando. Creo. Bueno, lo que sea, o sea, que le dan una vuelta de tuerca al asunto más, lo cual me parece, claro, quieren buena gente, ¿por qué? Porque la buena gente atrae buena gente, mira qué curioso, y entonces eso eleva el nivel del asunto. Bueno, veis el vídeo y veréis pues ese comentario de, por cierto, la persona que habéis visto, esa de joven, en la foto así un poco, ¿no? Tiene que ser un poco... No, ostras, es curioso, si es el 82, más o menos algún año como yo. Bueno, sacó 800 puntos de 800. Y ahí comenta una cosa, miradlo en ese momento, diciendo, bueno, yo es que es una persona muy agradable al escucharle. Todo el mundo piensa que los americanos todos tienen la pistola encima de la mesa y, ¿no? Le ves y dices, una persona normal y tal.
comenta, dice, bueno, a mí me gustaban ya las matemáticas de chaval, y luego pues me he hecho profesor de matemáticas, dice, y yo ya me había entrenado mucho, eso es lo que os pido que veáis, me había entrenado mucho porque me gustaba, entonces, pues, no este problema en sí, sino problemas de otro tipo, pero todos de matemáticas, y me había entrenado mucho, y claro, el que se entrena, le ponen un ejercicio un poco diferente y es capaz de hacerlo. Ese es mi comentario que os hago en clase pues los primeros días. Esto es como el deporte. Tú quieres hacer deporte y decir, pues el día final quiero levantar 100 kilos, o lo que sea, o correr el kilómetro en menos de, yo qué sé, 3 minutos, eso debe ser bastante rápido. Bueno, lo que sea. Y uno dice, bueno, si no te has entrenado, pues las probabilidades tienden a 0. Si te has entrenado, tampoco es una garantía. Pero bueno, yo diría que, y eso es lo que os dice ese señor, es una cuestión de entrenamiento. Vale. Bueno, podemos quitar ya el vídeo. Está muy bien, echadle un vistazo. Está muy bien. En cuanto a... Teníamos esta relación. Es decir, que tendríamos R phi punto, si no me equivoco, R más R tita punto. Pero también la podemos, en vez de bajar, integrar, podemos hallar en las aceleraciones angulares. Tendríamos R phi punto punto, qué asco, igual, y ahí nos aparecen, anda, qué curioso, ¿por qué? Porque si intentas aplicar las leyes de Newton vas a necesitar las aceleraciones. Bien, estupendo. Pasemos a otro ejemplo. O sea, que ya veis cómo las condiciones de rodadura dependen del caso en particular. Vamos a tocar un problema que ya conocemos. Voy a ir rápido. La barra que gira con una velocidad angular constante respecto a un observador S0 que es inercial. Y tenemos la bolita pinchada, sin gravedad, olvidaos, ¿no? O en un plano horizontal. ¿Recordáis este problema, no? Y lo resolvíamos pues en el sistema de referencia S0. En S0 se conservaba la energía mecánica. En este caso solo hay energía cinética. ¿Se conserva la energía cinética? No se conservaba. El motor hacía un trabajo. Veíamos como la normal realizaba, que la trayectoria no es rectilínea, una composición de una trayectoria rectilínea circular, todos los comentarios. Pero ahora lo que quiero es rápidamente que veáis cómo nosotros podemos plantear el mismo problema desde el punto de vista de un observador. Este es ese. Y ese es un observador no inercial, giratorio. ¿Veis? Aquí los ejes, estoy diciendo, es un observador que va a girar sus ejes respecto a ese cero. Bueno, pues resolvamos este problema desde el punto de vista de ese. Diagrama del cuerpo libre. Fuerzas. Cuidado, que ahora va a ser la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas reales más suma de fuerzas ficticias igual a la masa por la aceleración. Mientras que en el F0 es suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración. ¿Vale? Fuerzas reales. O sea que tendremos fuerzas reales y fuerzas ficticias. En las fuerzas reales, ¿qué es lo que tendremos? La gravedad no tenemos, ya os dije, para no liarlo más, la normal, la fuerza que ejerce la barra sobre la bolita. Las fuerzas reales son independientes del sistema de referencia. Es decir, que
Si se está haciendo una fuerza en uno, tienes la misma fuerza en el otro, por supuesto. Es decir, que tendremos, si yo estoy considerando esto y esta es la dirección de la barra, pues tendremos aquí una fuerza normal N. N. Fuerzas ficticias. Es un sistema de referencia giratorio. Tendré la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. La fuerza centrífuga. A ver cómo la dibujo. Yo sé que es M omega por R por omega. Omega, ¿cómo es es un vector, ¿no? Que me está relacionando, esa es la información que me dicen cómo gira S respecto a uno inercial. S0. Es un vector perpendicular a la pantalla, y se utiliza la regla de la mano derecha, saliendo de la pantalla, si el giro es antihorario, ¿lo veis? Bueno, pues entonces necesitamos hacer un doble producto. Omega por R, ¿cómo sería? Un vector perpendicular. ¿R cuál es? Hombre, si esta es la posición, R es el vector de posición en el sistema de referencia S. Por cierto, ¿cómo es la trayectoria en el sistema de referencia S? Ay, muy bien. ¿Lo ves? En S0 es una composición de rectilínea y circular, pero en S tú estás girando con la barra. Tú ves siempre en la misma dirección del espacio, una trayectoria. Hombre, si es rectilínea, pues uno diría, puede utilizar cartesianas. Perfecto, o sea que puedes llamarlo esto si quieres eje X, por mí, ¿qué más me da? Es decir, que R, pues sería, si pongo el origen aquí, ¿no?, en el extremo, pues tendríamos X por el vector unitario X. ¿No? Vale. Muy bien, o sea que aquí teníamos R. Multiplicar vectorialmente omega por R, ¿cómo es omega? Así y así, ¿cómo es la dirección del producto de esos dos vectores? Perpendicular al plano que forman los dos, que es un plano perpendicular a la pantalla, es decir, que yo diría en esa dirección. Pero claro, ¿hacia dónde? Omega por R, hago girar el primero, omega por R hacia el segundo, por el camino más corto, y hacia arriba. Muy bien, pero ahora tengo que hacerlo por omega. Y ese vector es saliendo de la pantalla hacia afuera. Tengo que hacer girar ese vector por el camino más corto, omega por R hacia omega, por lo tanto, en la dirección de X. Es decir, que esto tendrá alejándome del eje de rotación. Eso es general. La fuerza centrífuga es un vector que tiene una dirección que es perpendicular al eje de rotación y cuyo módulo, pues hombre, yo creo que es muy fácil calcularlo aquí, ¿no? Va a ser omega cuadrado por la distancia de donde se encuentra el cuerpo al eje de rotación, en este caso X, ¿no? Es decir, que tendremos que en módulo, esto será el módulo, ¿no? ¿Qué es lo que tendremos? M omega cuadrado por X. Bien, estupendo. Me falta la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis, 2mv por omega. Pero esta v es respecto a S. Es decir, ¿cómo es el vector velocidad aquí? Para X crecientes, ¿cómo sería el vector velocidad? Hombre, yo diría... Claro, porque ese no es el vector velocidad respecto a S0. Ahí es donde, ¿veis? Tanto R como V son en el sistema de referencia giratorio. Muy bien, o sea que ahora lo tengo más fácil, solo es un producto vectorial de omega, perdón, de V por omega. Tengo que hacer girar V
hacia omega por el camino más corto. Genial. Tendremos un vector de esta manera. Es decir, que poniendo aquí teníamos la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. En módulo, la fuerza de Coriolis, ¿cuánto vale? Módulo de uno, módulo del otro, V, pero V es X punto. Forman 90 grados, 2m omega X punto. Vamos a poner el omega, si queréis, delante. No por nada, ¿eh? O sea que tenemos esto, pues nada. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Tendríamos N más la fuerza centrífuga más la fuerza de Coriolis igual a la masa por la aceleración. ¿Qué tipo de coordenadas utilizamos? En el sistema de referencia S, cartesianas, X, para eso lo he puesto yo. Es decir, que tendremos un eje X y un eje perpendicular Y, si lo queréis. Pero bueno, también podría decir polares. En polares también uno puede encontrar la aceleración en la dirección radial y en la dirección transversal. Da lo mismo la relación. Es lo mismo, no tiene ningún problema. Bueno, entonces tendríamos, para N, en la dirección del eje X, tenemos únicamente la fuerza centrífuga, y eso era m omega cuadrado por X, igual a la masa por la aceleración del eje X, que es m x punto punto. Es decir, que tendríamos que x punto punto es igual a omega cuadrado. ¿Cuántos grados de libertad tiene este problema? Uno. Da igual el observador. El número de grados de libertad es el mismo. Por lo tanto, ¿cuántas coordenadas necesitamos? Únicamente x. Por lo tanto, esta es la ecuación del movimiento. Anda, qué curioso, es la misma. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que tenía antes a la derecha pasa a la izquierda. ¿De acuerdo? Teníamos, en ese caso, tenéis que repasar las notas, es decir, pues, en ese caso voy a utilizar polares, tendré una dirección radial, una dirección transversal, tendré que ver cómo es la aceleración en la dirección radial, claro, entonces era r punto punto menos r tita punto al cuadrado. Lo único que ha cambiado aquí, tita punto era omega, lo único que ha cambiado es lo que tengo a la derecha en la aceleración ha pasado a la izquierda. Vale, genial. Vaya un descubrimiento. En este caso, como veis, más o menos da igual, pero no siempre da igual. En el siguiente caso... Bueno, y en la componente Y, pues tendremos... ¿qué teníamos? N menos 2m omega x punto igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje. ¿Y cuánto vale la aceleración? La ligadura te dice que la aceleración en Y, la velocidad en Y es 0, la aceleración es 0, por lo tanto esto es 0. O sea, un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, n es la fuerza de ligadura, claro. Por cierto, ¿se conserva la energía mecánica en este sistema de referencia? Claro, porque también, si creíais que no le iba a sacar las tripas, vais muy equivocados. Es decir, tendré que ver cómo es la energía cinética, tengo que ver cómo son las fuerzas, el trabajo de las fuerzas, ¿sí o no? Es decir, que me estoy preguntando cómo es el teorema del trabajo energía cinética, para poder expresar esto de si E, T más U es igual a constante. Tengo que ver cómo es el trabajo de las fuerzas. Claro, en el sistema de referencia inercial S0, la fuerza de ligadura realizaba un trabajo no nulo. N por el desplazamiento,
pero claro, el desplazamiento tenía una componente radial y una transversal. La componente transversal precisamente era lo que me daba, ¿no?, al hacer el producto escalar, de que el trabajo de n era no nulo. Claro, eso, el trabajo que realiza el motor. Eso lo estudiamos en su momento. Otra cosa es si lo habéis mirado. Y aquí tenemos unas fuerzas. El concepto de trabajo de fuerza por desplazamiento es general, por lo tanto tendré que ver cómo es el trabajo de la fuerza normal. ¿Cómo es el trabajo de la fuerza normal? ¿Cuánto vale? Aquí, 0. En este sistema de referencia, como veis, n y el desplazamiento son perpendiculares. En ese. Ya, pero también tenemos o sea que eso sería, diría uno, pues 0, la variación de energía. Cuidado, pero tenemos la energía cinética la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Vamos a ver el trabajo de la fuerza de Coriolis, que ese es muy fácil. Tendría que ver cómo es. Ya, pero la fuerza de Coriolis es 2mv por omega. Y esto todo multiplicado por diferencial de R. ¿Cuánto vale eso? Siempre. Claro, este vector, el desplazamiento, tiene la dirección de la velocidad. Y este vector tiene que ser perpendicular a omega y a v. Por lo tanto, la fuerza de Coriolis jamás realiza trabajo. Sí, suena raro, una fuerza ficticia. El concepto de trabajo es simplemente eso. ¿Lo entendéis? O sea que 0, nada. La fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tendré que ver por diferencial de R. Bueno, si hago este producto escalar, tendría, ¿qué teníamos? M omega cuadrado x por diferencial de x. ¡Anda la mar! ¿Ese trabajo es independiente del camino seguido? Fijaos que es a lo largo de un eje unidimensional. A mí esto me suena, todos los que sean que dependen de una coordenada, visteis, el rotacional era 0, por lo tanto es conservativa. ¿Y cuánto vale? Es decir que esto es, si yo hago esto, es independiente del camino C, por así decirlo. O sea que es conservativa. Curioso, ¿no? Es decir que podemos asociar si este es el trabajo infinitesimal, le podemos asociar a menos una variación en la energía potencial, suena raro, centrífuga. ¿Cuánto vale? Si uno dice, esto me está sonando un montón a ¿cómo era la fuerza elástica? Hombre, integrar eso, ya lo estáis viendo, 1/2 de m omega cuadrado x cuadrado. Si eso es menos la variación en la energía potencial, y esa la analogía es, si uno lo quiere ver así, es como si fuese un muelle un poco especial, que en vez de tirar hacia el origen, está empujando. La fuerza elástica, ¿cómo era? Menos k por x, diferencial de x. Claro, aquí tenemos una k, aquí teníamos menos k. Si en un caso tenemos 1/2 de kx al cuadrado, en el otro caso tendríamos 1/2, perdón, me falta una m aquí, que no me lo habéis dicho, perdonad, faltaba la m. Bueno, lo dicho, tenemos una energía potencial asociada a la fuerza centrífuga, ¿vale? Pues nada, teorema del trabajo energía cinética. Si pasamos el trabajo total
va a ser igual a menos la variación en la energía potencial centrífuga, eso pasa a la derecha y tendremos 0 igual a la variación en la energía cinética la energía mecánica en el sistema de referencia S es la energía. ¿Cuánto vale T? 1/2 de la masa por la velocidad en el sistema de referencia S. X punto al cuadrado. Lo acabo de poner. Es decir que E es constante. Por cierto, naturalmente entonces esto me puede dar la ecuación del movimiento. ¿Habéis visto? Podría haber empezado así y haber dicho, si E es igual a 1/2 dm x punto al cuadrado menos 1/2 dm omega cuadrado x cuadrado y esto es constante, fijaos, en el sistema de referencia S0 no se conserva la energía mecánica. En el sistema de referencia S se conserva la energía mecánica. ¿Por qué? Porque son diferentes. Bueno, ya le hemos sacado las tripas. Vamos a plantear uno último. Y aguantad, aunque sea 5 minutos más. Que para eso, ahora me pongo serio, para eso ha habido 3 lunes y no os he hecho la puñeta, aunque yo tampoco he estado físicamente muy allá en noviembre, ¿no? De haber introducido esas horas en otro punto, lo cual, dadme las gracias, iba a decir, para no sobrecargaros. ¿No? Por lo tanto, si necesito 5 minutos ahora, yo creo que el que quiera se va, como siempre, en cualquier clase. Quiero dejaros lo mismo que a los otros. Vamos a por otro ejemplo. Final en sistemas de referencia giratorios. Un problema que ya hemos comentado. Ese problema se refiere a, es decir, que lo que vamos ahora a ver es lo siguiente. Este problema es lo que describe el ejemplo, creo que os lo puse el otro, el ejemplo 7.6 en el Taylor, y 7.7. El 7.6 lo que hace es llegar a la ecuación del movimiento. ¿Cómo? Con la mecánica lagrangiana. Yo lo voy a hacer de otra manera. Bueno, lo voy a hacer de la manera que indica el problema 9.17 del Taylor. Claro, efectivamente, es que le saca las tripas. ¿El 7.7 a qué se refiere? Si ya tiene la ecuación del movimiento, pues estudiar el equilibrio, la estabilidad y las oscilaciones. Pero también hay dos preguntas, o sea, que es un problema que utiliza, también entra dentro de los problemas, en el problema 7.26, 7.28 y, como he dicho, en el 9.17. Aquí es realmente en el 9.17 como te está indicando que lo plantees desde el punto de vista de un sistema de referencia giratorio. Bueno, ¿cuál es el problema? Tenemos aquí un observador S0 que es inercial. Tierra, entre comillas, es inercial. Y tenemos que ese alambre que tiene un radio R lo hacemos girar con un motor con una velocidad angular omega. O sea que omega es este vector. Bien, en torno a un eje, como veis la dirección de omega es un eje vertical. La gravedad la tenemos, por supuesto. No hay rozamientos, pero tenemos una bolita pinchada por el alambre. Anda, si resulta que esto era el péndulo cónico, el todo, efectivamente. Cuidado, en este caso tú puedes dejarlo libre girando o forzado. Nosotros estamos forzando. Omega es constante. Motor. Si no, habría que hacerlo de otra manera. Muy bien, y lo que te piden es, dígame todo, estudie el movimiento.
Hombre, por supuesto, desde ese cero, ya lo he dicho. ¿Cómo es la bolita? ¿Dónde se encuentra? En una superficie esférica. Suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración. Debido a la simetría del problema, la aceleración la tienes que buscar en coordenadas polares esféricas, lo cual no es muy agradable, como dije en su momento. Pero uno dice, ¿y por qué voy a hacer eso? Me voy a poner en un sistema de referencia S, que gira con el alambre. Ese es giratorio. ¿De acuerdo? Y ahora pues voy a aplicar las leyes de Newton en el sistema de referencia S giratorio. Para eso necesito fuerzas reales y fuerzas ficticias. Vamos a aislar el cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas reales? El peso y la normal. ¿En qué dirección actúa la normal? Efectivamente, muy bien ahí, muy bien, Marco. Fijaos que tiene el agujero, tenemos el alambre, que es un plano perpendicular al alambre, es decir, que tendremos una componente en el plano del alambre y una componente, si yo lo miro desde arriba, perpendicular al plano del alambre, por ejemplo. Esas son las fuerzas reales, planta y alzado. Muy bien, pero ahora vienen las fuerzas ficticias. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Fuerza centrífuga. ¿Hacia dónde va a actuar? Tendremos que hacer m omega por r por omega. ¿Dónde ponemos el origen? Bueno, ahí, es decir, que r. ¿Cómo es la trayectoria en S de la bolita? ¿Cómo es la trayectoria? Antes era una trayectoria rectilínea en la barra. Ahora, ¿cómo es la trayectoria? Circular, sin dudarlo. Tú estás girando por lo tanto, la bolita se está moviendo en una trayectoria. Anda, una trayectoria circular. De eso sabemos un montón, en coordenadas polares. Claro, pero no esféricas, en polares en el plano. Este es un problema en el que vamos a tener fuerza centrífuga, aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Fijaos, un problema que tiene fuerza centrífuga, porque es un sistema de referencia giratorio, pero a la vez tiene fuerza centrípeta. ¿Por qué? ¿Qué era la fuerza centrípeta? La componente centrípeta de la fuerza neta. Amigo. Claro, porque es una trayectoria circular, por lo tanto, vamos a tener una componente centrípeta de la aceleración, por lo tanto, una componente centrípeta de la fuerza neta. ¿Habéis visto? Si en este momento, si uno no ha entendido que era la fuerza centrípeta, pues está perdido. Este problema tiene fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. Claro, la fuerza centrípeta era la componente de la fuerza neta, o sea que no es que sea una adicional, sino es la suma de todas ellas, como es la componente en esa dirección. Bueno, tenemos que esto es R. Si yo hago el producto, tendría que montarme por aquí, ¿no? Omega, y hago el producto de omega por R por omega, pues la conclusión es bien fácil. La fuerza centrífuga es una fuerza perpendicular al eje de rotación, siempre. Es decir, tenéis que hacer ese cálculo. Dos productos vectoriales. Va a ser un vector que es perpendicular al eje de rotación, esa es la dirección, y cuyo módulo es m, omega al cuadrado, por la distancia, y ahí es donde viene un error muy habitual, al eje de rotación, donde se encuentra el cuerpo. Es decir, que la fuerza centrífuga en módulo sería m omega cuadrado por r. R minúscula, no R mayúscula. Pero claro, R minúscula, y ahora es donde viene el momento de decir, ya tengo que decidir qué coordenadas utilizo. Polares. Pues yo voy a cogerme tita. Tita, como cogía en su momento. Es decir, un grado de libertad, una ecuación del movimiento, una coordenada que es la coordenada polar. Tita. ¿Cómo sería entonces esta R? R, bueno.
R seno de tita. Ya lo tenemos. Bueno, nos falta la fuerza de Coriolis. Tengo que hacer en la fuerza de Coriolis 2m v por omega. ¿Cómo es v? Tangente a la trayectoria. La trayectoria es circular. Si esta es la velocidad v y esto es omega, ahora vienen lo de los ángulos. Si este es tita, esto es tita, este ángulo es pi medios menos tita. ¿De acuerdo? Módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. Es decir, que tendríamos 2m v. Si yo lo quiero poner en función de tita, r tita punto, por omega, por el seno de pi medios menos tita, es decir, 2m r omega tita punto coseno de tita. Ya tenemos todas las fuerzas. Bueno, ¿cuál es la dirección? Cuidado, la dirección y el sentido no lo he puesto. Tiene que ser perpendicular a omega y a v, es decir, perpendicular al plano del alambre. Es decir, si uno lo hace, tiene ahí la fuerza de Coriolis. No te queda más remedio que hacer la representación ahí, visto desde arriba. Listo. Vamos a ver. Ahora Marcos no puedo. Ahora, pues, si no, ahora tendré que hacer n paralelo, n perpendicular, mg más la fuerza centrífuga más la fuerza de Coriolis igual a la masa por la aceleración. En coordenadas polares tendría en la dirección radial en la dirección transversal y en una dirección perpendicular. Realmente son coordenadas polares cilíndricas. Bueno, si yo llamo esto U perpendicular, pues, en estas tres. A ver, solo lo voy a... Bueno, tenía que hacer otra cosa, pero bueno, da igual. No más allá de esto, para cogeros y dejaros como en el 7,6. ¿Cuánto vale en R? En la dirección radial a la trayectoria circular. Si yo miro aquí el diagrama de fuerzas, ¿no? Lo tenía aquí, por cierto, aquí. ¿Qué es lo que tendremos? Tendré la componente menos n paralelo, n perpendicular esa no tiene, mg, sí, mg coseno de tita, la fuerza centrífuga. Valía m omega cuadrado r seno de tita, por el seno de tita. Igual a la masa por la aceleración en la dirección radial. ¿Cuánto vale esto? Uno diría, joder, son polares. Me lo sé de memoria. R punto punto menos R tita punto al cuadrado. Pero R es constante e igual a R. Por lo tanto, tendríamos aquí menos mr tita punto al cuadrado. Claro, la aceleración centrípeta. Bueno, ya tenemos ahí una ecuación. En tita, ¿es la ecuación del movimiento? No, nos aparece una fuerza de ligadura que es n paralelo. En tita, pues nada, habrá que ver en la dirección transversal. Tenemos el peso. Menos mg seno de tita. ¿Qué más tenemos? Hombre, tenemos... ¿Qué es lo que tendremos? Menos mg seno, si esto era tita, tendremos
la proyección de la fuerza centrífuga. ¿Cuánto valía? ¿No? Era R seno de tita, y esto lo tenemos que proyectar por coseno de tita. La fuerza de Coriolis no tiene componente ahí, por lo tanto, esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección de tita. Es decir, que tendremos menos g seno de tita más omega cuadrado r seno de tita coseno de tita igual a la aceleración en tita. ¿Cuánto valía eso? En general, digo, pues yo me lo sé de memoria. R tita punto punto más 2r punto tita. Pero claro, r es constante. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 veces r mayúscula tita punto punto. Perdón, 2 veces. No, sin el 2. Claro, y aquí tengo una ecuación. Si paso todo ello dividido por r, ¿qué me quedará? Menos g dividido por r seno de tita más omega cuadrado seno de tita coseno de tita. Lo puedo agrupar, saco factor común, porque claro, omega puede ser 0, tiene que dar cuenta también del péndulo simple. 1 menos omega cuadrado g dividido por r coseno de tita. En un sistema de referencia, ¿qué es lo que uno tiene aquí? Puede analizar posiciones de equilibrio. Problema 7.7. Lo que tienes es lo que ya había hecho, ¿no? Tendré que ser, si la aceleración es 0, es decir, que tendrás posiciones de equilibrio, que todo eso sea 0, es decir, que el seno de tita sea 0, o sea, 0 o pi. Pero también tienes la posibilidad de que 1 menos omega cuadrado gr coseno de tita pueda ser, quizás, dependiendo de cómo sea esto, 0. No siempre va a ser posible. Luego tenemos, naturalmente, esta es la ecuación del movimiento. Claro, para la dirección perpendicular, que era lo que teníamos, tendríamos n perpendicular menos 2m r tita punto, como era Coriolis, 2mr, bueno, r omega tita punto coseno de tita, igual a la masa por la aceleración en esa dirección. ¿Cuánto vale? En la dirección perpendicular al plano del alambre. Si se está moviendo en el plano del alambre, la aceleración tiene que ser 0. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Tenéis las dos fuerzas de ligadura, n paralelo, n perpendicular, o sea, las dos componentes, y tenéis tita. Si yo tengo tita, porque he resuelto esta ecuación, como sea, por supuesto puedo hallar cómo es n paralelo y n perpendicular. Un comentario. Ya sí, prefiero ahora que no el próximo viernes tener que perder el tiempo. ¿Se conserva la energía mecánica en este sistema? Desde S0 no se conserva. En el sistema de referencia S se conserva. En S se conserva E, pero E, bueno, habrá que ver cómo son el trabajo de las fuerzas. ¿Cómo es el trabajo en el sistema de referencia S? ¿Cómo es el trabajo de las fuerzas normales? Fuerza por desplazamiento, 0, 0. La normal no realiza trabajo. El peso realiza un trabajo, energía potencial gravitatoria. La fuerza de Coriolis, 0. La fuerza centrífuga realiza un trabajo que es siendo T igual a 1 medio de m. ¿Cuánto vale la velocidad en S? Al cuadrado.
¿Cuánto vale U? U gravitatorio más U centrífugo. U gravitatorio, si tomo la altura, la del centro, pues mgr coseno de tita, y la centrífuga menos 1/2 de m omega cuadrado por la distancia al eje de rotación al cuadrado. ¿Cuál es la distancia al eje de rotación al cuadrado? R cuadrado seno cuadrado de tita. Si esta es la energía potencial, y yo quiero saber desde el punto de vista de la energía potencial cómo es la estabilidad y cómo es todo, el equilibrio, todo sistema, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la expresión? Todo sistema tiende a ocupar posiciones de energía potencial mínima. Es decir, los máximos y los mínimos son posiciones de equilibrio. Ahí no os puse el de la manivela. Ya sabía yo que se me estaba olvidando. Bueno, eso quizás lo comento al próximo. Mirad, tenéis el archivo a la vista. Esta es la energía potencial gravitatoria más centrífuga. Podemos variar omega. Si omega es 0, péndulo simple. Una posición de equilibrio estable, una posición de equilibrio inestable. 0 es estable, pi es inestable. Si yo aumento la velocidad angular, lo hago girar, uno dice, uy, 0 sigue siendo estable, pi sigue siendo, no hay más posiciones de equilibrio. Pero si lo hago girar con una cierta velocidad grande, o sea, que omega cuadrado sea mayor que g dividido por r, uno dice, ostras, tengo 3 posiciones de equilibrio. Tita igual a 0, un tita antes de pi medios y tita igual a pi. El tita igual a pi sigue siendo inestable. El tita igual a 0 se ha transformado de estable a inestable. Claro, la fuerza centrífuga intenta sacar, el peso intenta llevarlo. Es lógico que esta sería una posición de equilibrio estable. Desde el punto de vista de la energía potencial, ¿cómo buscaría el equilibrio? Máximos, mínimos y puntos de inflexión. Los máximos son inestables. Los mínimos, estables. ¿Qué significa eso en las derivadas? Que el mínimo, evaluado en tita de equilibrio, tiene que ser mayor que 0. Y aquí es donde nos plantamos. Todo esto, tenemos, por cierto, la derivada de con respecto a t es igual a 0, me da la ecuación del movimiento. Es decir, que no necesitaba, hombre, necesito la fuerza centrífuga, necesito la energía potencial centrífuga, la necesito. Es lo único que necesitaba. Bien, lo que vais a hacer, si lo deseáis, lo que no voy a hacer yo, es analizar el equilibrio, la estabilidad y la frecuencia de oscilación para pequeñas amplitudes, en torno a la posición de equilibrio estable. Ejemplo 7.7. Y hacer lo de la estabilidad, equilibrio y estabilidad con la energía potencial. Ya os he dicho, tenéis que hacer la derivada segunda, y ver lo que pasa. Comparáis entre las dos y veréis que, claro, realmente es enfocar el problema desde 2 puntos de vista. Y aquí nos hemos quedado y gracias. Bueno, gracias me las dais a mí.